¿Sabías que la mayoría de enfermedades que aparecen en un aviario entran con pájaros recién llegados? Una cuarentena bien hecha puede salvar a todo tu aviario, por lo que antes de que tus nuevas aves se junten con el resto, debes realizar este paso correctamente. Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo hacer una cuarentena correctamente paso a paso y algunos consejos prácticos que debemos tener en cuenta. Sin más, empezamos. La cuarentena es el periodo durante el cual mantenemos aislados a los pájaros recién adquiridos o aquellos que regresan de concursos, exposiciones o intercambios antes de incorporarlos al aviario. Su propósito fundamental es comprobar que los pájaros están sanos y evitar que posibles enfermedades se propaguen al resto de pájaros del aviario. Aunque a simple vista un canario, un periquito o una ninfa pueda parecer que están sanos, lo cierto es que muchas enfermedades, como virus, bacterias o parásitos, no muestran síntomas durante los primeros días. Por eso, mantener a los nuevos pájaros aislados unos días es clave para proteger al resto de nuestras aves. El primer aspecto a tener en cuenta es la duración del aislamiento. Lo recomendable es mantener a los nuevos pájaros separados entre 30 y 40 días. Aunque pueda parecer mucho tiempo, es el periodo necesario para cubrir la mayoría de enfermedades comunes y para detectar cualquier signo a tiempo. Para ello es fundamental disponer de un espacio aislado, ya sea una habitación o una jaula independiente, alejada del resto de aves y preferiblemente fuera del aviario. Este lugar debe ser tranquilo, ya que un entorno estresante puede debilitar las defensas del pájaro y favorecer de esta manera la aparición de enfermedades, por lo que mantenerlos en un ambiente relajado es clave para que la cuarentena cumpla su función y para que los nuevos ejemplares lleguen al aviario en óptimas condiciones. Durante los primeros días de cuarentena es recomendable realizar controles sanitarios básicos, como análisis de heces, que nos proporcionan información valiosa sobre el estado de salud de los nuevos ejemplares. Además, si los pájaros no han sido desparasitados previamente, este es el momento adecuado para hacerlo. También, durante este periodo es importante realizar una observación diaria del pájaro, puesto que debemos estar muy atentos a cualquier cambio, tanto en su comportamiento como en su aspecto físico. Algunos de los síntomas más comunes que nos indican que un pájaro puede estar incubando algún tipo de enfermedad son pájaros embolados, apáticos o poco activos, aves con una respiración agitada, pérdida de apetito, pérdida de peso, consumo excesivo de agua, diarreas o heces con color o con consistencia anormal e incluso la aparición de costras en picos y patas, lo que podría ser señal de presencia de ácaros. Ante cualquiera de estos síntomas, lo más recomendable es acudir a un veterinario especializado en aves para que pueda evaluar la situación y para que nos recomiende el tratamiento más adecuado. Una vez finalizada la cuarentena y descartadas posibles enfermedades, podemos empezar a incorporar a los pájaros nuevos al aviario y lo ideal es comenzar colocándolos en jaulas separadas, de manera que puedan ir adaptándose poco a poco al nuevo entorno y al cabo de unos días integrarlos con el resto de aves. Durante este tiempo es fundamental seguir observándolos para asegurarnos de que se adaptan correctamente y para evitar cualquier tipo de problema. Pero la cuarentena no se trata solo de mantenerlos aislados, sino que también debemos prestar atención a varios aspectos que ayudarán a que se adapten al nuevo entorno y a mantener sus defensas fuertes. Uno de los más importantes es la alimentación. Hay que tener en cuenta que los pájaros pueden venir de un aviario con una dieta distinta, así que necesitan un tiempo para acostumbrarse a la nueva alimentación, por lo que lo ideal es ofrecerles una alimentación variada, completa y equilibrada, de manera que poco a poco se adapten sin problemas. Además, es fundamental asegurarse de que siempre tengan a su disposición agua limpia y fresca para evitar que puedan aparecer problemas digestivos o la proliferación de bacterias. Por otro lado, la higiene del espacio en el que se encuentra el nuevo pájaro es súper importante. Los comederos, bebederos y todo lo que se use en esa zona de cuarentena deben mantenerse siempre limpios y sobre todo separados del resto del aviario. También, como he comentado anteriormente, si los pájaros no han sido desparasitados previamente, es conveniente hacerlo durante la cuarentena tanto de forma interna como de forma externa. Y este es el momento ideal, porque los ejemplares están aislados y cualquier tratamiento se puede aplicar de forma individual y segura, sin riesgo de contagio al resto del aviario. Además, en el caso de que los nuevos ejemplares sean aves más activas y juguetonas, como periquitos, ninfas o agapornis, también es recomendable incluir dentro de la jaula de cuarentena algún juguete para que de esta manera se entretengan y sea menos estresante el cambio de entorno. Por último, debemos mantener un adecuado control de la temperatura y de la luz del lugar donde se encuentran, ya que mantenerlos en un ambiente estable, protegido de corrientes de aire y con luz natural, va a ayudar a reducir el estrés del cambio y a favorecer su adaptación. No obstante, aunque sigamos todos los pasos de la cuarentena, hay algunos errores que los criadores, especialmente los principiantes, cometen con frecuencia y que pueden poner en riesgo a todo el aviario.
Uno de los más habituales es acortar la cuarentena solo unos días por impaciencia, pensando que el pájaro está sano y que no hay riesgo de contagio. Otro fallo común es manipular al nuevo ejemplar o algunos accesorios de su jaula y después tocar al resto de aves o algunos accesorios del aviario sin lavarse bien las manos. Esto puede parecer una tontería, pero es bastante más común de lo que parece y puede ser suficiente para transmitir enfermedades. Por último, otro error bastante frecuente es usar los mismos comederos, bebederos y bañeras para todas las jaulas, y esto es algo que debemos evitar. De hecho, nunca debemos mezclar los accesorios de los pájaros en cuarentena con los del resto de pájaros del aviario, porque de nada sirve mantener a los ejemplares aislados si luego compartimos utensilios. En definitiva, la cuarentena no es una pérdida de tiempo, sino que es la mejor manera de proteger a los pájaros del aviario, prevenir enfermedades y asegurarte de que tus pájaros se adapten bien a su nuevo hogar. Puede parecer un proceso largo, pero esos días de cuidado y atención marcan la diferencia entre un aviario sano y uno lleno de problemas. Así que ya sabes, nunca olvides realizar la cuarentena antes de introducir un nuevo pájaro a tu aviario, puesto que es la clave para mantener a tus aves sanas y felices. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo con tus amigos para que también les pueda servir. Suscríbete al canal haciendo clic aquí para recibir nuevos vídeos cada semana. Y como siempre, te espero en el próximo vídeo.